Bueno, siguiendo con las exposiciones, queremos mostrar el análisis didáctico que hicimos de las particiones y los dobleces. Entonces, lo primero que queríamos mostrarle era cómo, nuevamente, cómo fue el proceso que nosotros tuvimos y asimismo mostrar otras cosas que encontramos y que nos parece que son importantes para tener en cuenta en la exposición. Pues iniciando, nosotros nos guiamos de un referente que era de Wittrock en 1974. Pues ¿cuál era el referente? Para nosotros el referente era: sostiene que el aprendizaje por descubrimiento es un fin en sí mismo, es decir, producir la capacidad de descubrir es importante, y para ello, si se acompaña con información verbal, una práctica de descubrimiento puede dar mejor resultado. Nosotros colocamos este referente, digamos, haciendo alusión al proceso que nosotros llevamos para evaluarnos nosotros mismos con respecto a particiones y dobleces de la hoja. Digamos, ante este referente también nosotros queríamos observar un referente de Piaget, el de los estadios que tenía de aprendizaje, pero pues digamos nosotros decidimos optar por este referente porque se basa más en el aprendizaje de nosotros de manera práctica que, digamos, por una guía en sí misma del profesor, ¿sí? Sí, es más decir que todo el conocimiento que se da es a partir de la experimentación. Entonces, que basado en esto, nosotros decimos que también la manera en la que nosotros quizá abordamos el problema por un camino o por el otro, pues nos da mejores resultados, dado que uno puede encontrar diferentes caminos por los cuales irse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en las exposiciones? Que unos compañeros resultan con diferentes maneras de abordar el problema, y eso es lo que trae pues que sean mejores resultados, ¿sí? La variedad de representaciones o cosas que podamos presentar. Entonces vamos a iniciar con dobleces. Nosotros habíamos tomado en un primer momento que íbamos a tomar, o siempre tuvimos en cuenta, los dobleces vertical, dobleces horizontal. Tomábamos las líneas, las sesiones, líneas referidas a la línea que genera esto, o sea, digamos, si se doblaba la hoja, marcábamos la línea donde había el corte de la hoja, o digamos, sesiones, marcábamos, por ejemplo, era la parte que quedaba completa, ¿sí? Entonces, aquí tomamos otro abordaje y desde ese también vamos a tomar pues el desarrollo del análisis, y es que nosotros observábamos que en las anteriores exposiciones todos se preguntaban el hecho de que estaban manejando cantidades discretas y que por ende, digamos, por ejemplo, las gráficas que les daban asíntotas, entonces todos decían eso no podía ser porque pues eso qué, o sea, eso es discreto, o sea, uno no le puede preguntar a un estudiante que, no sé, en medio de doblez o cosas así. Entonces, lo que nosotros hicimos fue basarnos en una magnitud, en una cantidad que fuera continua. Entonces tomamos algo así, o no se nos daba la idea de lo de la paradoja de Zenón. Entonces cogíamos y decíamos, pues nosotros podemos hacer algo diferente respecto a esto, y es que podemos manejarlo a partir de una distancia. Entonces, ¿cuál íbamos a manejar como distancia? La distancia que tenía la hoja, ¿sí? La medida que tenía la hoja. Entonces comenzábamos a mirar, bueno, pues para el primer doblez tenemos una medida, cierta medida, pues si yo hago el primer doblez, pues va a ser el medio de esa medida, y así sucesivamente. Si yo sigo doblando, pues un cuarto, un octavo, y así sucesivamente, ¿sí? Digamos que esa secuencia yo sí la puedo hacer por el hecho de que sí puedo partir la hoja, sí puedo dividir la hoja tantas veces yo quiera. ¿Cuál es el problema? Que digamos, ese problema como tal no es fácil predecirlo en el aspecto en que que sea visual. No es perceptible, dado que, por ejemplo, va a llegar un momento en que la hoja va a estar doblada
como tantas veces, o sea, digamos, si yo la doblo una vez, estoy doblando el doble de su grosor, ¿sí? Este es el grosor de la hoja, pero si yo la doblo otra vez, es el doble del grosor. Entonces, cuando yo ya tengo, por ejemplo, doblado esto 7 veces, entonces tengo 100 y algo veces el grosor de la misma hoja. Entonces, cuando yo ya llego a un punto en el que esta hoja no se puede doblar más, pues digamos que no va a ser perceptible la manera en la que yo voy a ver los dobleces. Pero lo que nos permite, por ejemplo, ¿qué se llama? Un software, lo que nos permite es que las cosas sean de manera más dinámica, ¿sí? O sea, dinámica es que, por ejemplo, en un software también puedo llegar a mirar o construir los conceptos matemáticos realmente, ¿sí? Porque digamos que se miran más casos. Uno, respecto a la hoja y al papel, lo que hace uno mirar es casos particulares. El software permite que esto sea de manera más general. Entonces, ahí nosotros llegábamos a algo que, aunque no sabemos que está bien o no, porque por ejemplo decíamos que eso podía acercarse y nunca llegar. Entonces nos referíamos, por ejemplo, a una noción de límite, por el hecho de que cuando nosotros ya graficábamos esto, nos generaba esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo grafico en el primer punto, la distancia, digamos que va a estar en cero, ¿sí? Digamos que no hay ningún corte. Cuando yo la doblo, la vuelvo a doblar, la vuelvo a doblar, la vuelvo a doblar, la vuelvo a doblar, pues lo que va a hacer esa vaina es aproximarse, o sea, se estabiliza en cierto punto, pero nunca llega a ser ese punto, ¿sí? Digamos, por ejemplo, se estabiliza en cero, pero nunca va a ser cero. Que por ejemplo en esta imagen lo podemos ver, que si uno aproxima, que eso es lo que le permite a uno también el programa, que si uno aproxima, pues se va a dar cuenta que nunca esto va a llegar, ¿sí? Porque pues la distancia siempre la vamos a poder dividir las veces queramos. Y pues que digamos que una forma que le dimos a eso, a esa interpretación gráfica, le dimos como el límite, la tomamos. Hicimos el diagrama de dispersión también pues para generar eso y decimos que ese es el límite cuando esto se acerca a cero, o sea, cuando esto se estabiliza en cero, o sea, no pasa a cero, entonces ese es el límite. ¿Cuándo qué? Cuando eso es infinito. Entonces, ese era como un acercamiento que nosotros hicimos, o sea, otra manera de abordarlo, en la que sí podemos decir que sí se puede tomar de manera logarítmica o como tomemos esta curva, porque podemos tomar una hoja de cualquier tamaño y la podemos dividir. Digamos, también, pues además del límite, esta curva nos representa una función exponencial, que es lo que menciona Ariana, que sin importar que nosotros vayamos acercando en el software la gráfica, jamás va a llegar a cero. Entonces, digamos, esta también nosotros la representamos como una función exponencial y el software de GeoGebra también nos la representa como una manera de crecimiento como función exponencial. Digamos, con respecto a los dobleces, con ayuda del software, como ya habíamos hablado en la exposición nuestra de este tema, para nosotros, al construirla, el software nos permite construir y ver propiedades que con la hoja nosotros no podemos evidenciar. Es decir, en el momento que nosotros trazamos la hoja pues acá solo se ve de manera horizontal, pero pues nosotros la tenemos de manera horizontal por un lado y de manera vertical por el otro lado, y pues el inconveniente que nosotros teníamos era cómo construir la ecuación que nos permitiera saber el doblez, sabiendo que haga tantos dobleces, cuántas particiones va a tener, ¿sí? Por así decirlo. Lo que nos permitía el software era ver cómo se iba a ir dividiendo nuestra hoja. Nosotros construimos la hoja en el software, como la habíamos presentado, y permitíamos observar que en la hoja, al ser dividida, se ve la mitad y luego la mitad por la mitad, y así sucesivamente, como lo mencionaba Ariana, con las fracciones. Digamos, esto nos permitió ver que la hoja en sí construía la razón áurea, ¿sí? La espiral áurea, la iba construyendo de adentro hacia afuera,
Es decir, de los dobleces más grandes al doblez más pequeño, el mínimo, que sería el mínimo para nosotros, un solo doblez sería el final de, por así decirlo, de la espiral áurea. Entonces, lo que nos permitía el software era ver, digamos, esa propiedad que si lo realizábamos de manera manual, no podríamos ver cómo en esta sección, al dividirla acá y dividirla acá, en esta sección ya se iba formando una parte, una cuarta parte de la espiral áurea. Sí, digamos que, por ejemplo, el que nosotros nos formara la razón áurea, digamos que el hecho de que nosotros hablemos de un límite, el límite es lo que realmente da la noción de dinámica, ¿sí? Porque digamos que uno le hace una comprensión más o menos de la función, de las funciones, de todo esto, de estos conceptos matemáticos los hace de una manera muy simple cuando uno las hace en el papel, en la hoja del papel. Digamos que